¿Qué tal? Buen día para todos. Bienvenidos a mis alumnos de segundo básico, a los que estamos en el curso de emprendimiento en el área de electricidad. Pues vamos a seguir trabajando con ustedes. Y para el tema del día de hoy tenemos lo que son las herramientas de electricidad. Espero usted pueda tomar nota, tenga su hoja de trabajo a la mano. Pues ahí está eh, el material que vamos a estar trabajando para nuestra clase del día de hoy. Así que vamos a adentrarnos, vamos a ver qué son las herramientas, para qué sirven, algunos ejemplos de herramientas de electricidad, ¿verdad? Que obviamente todo electricista debe saber, y mejor si las tiene a la mano, para que se pueda desenvolver en esta carrera o en este eh, trabajo. Así que vamos a empezar a mencionar lo que son las herramientas de electricidad. Es importante a la hora de trabajar con la electricidad contarse con las herramientas necesarias para poder realizar el trabajo de la mejor manera posible. Es por eso que en esta clase vamos a mostrar, como ya mencionamos, algunas de las herramientas esenciales que todo electricista debe tener para poder trabajar con facilidad y de forma importante, de verdad, mencionarlo, de forma segura. Obviamente las herramientas deben de brindar esa confianza al electricista para poder hacer bien su trabajo sin que salga perjudicado, ya que como todos sabemos, la manipulación de la electricidad es muy delicada, ya que si no se trabaja de forma correcta, podemos sufrir una descarga eléctrica que puede pasar desde un susto hasta parar en el hospital o incluso la muerte. Por eso es muy delicado eh, el trabajo y muy importante conocer las herramientas adecuadas para que podamos trabajar. Pero en sí, ¿qué son las herramientas de electricidad? Dice que las herramientas para la electricidad son herramientas utilizadas para realizar labores que involucran la manipulación de la electricidad. Estas garantizan seguridad si se utilizan con precaución y facilitan la labor. Como ya habíamos mencionado, ¿verdad? Obviamente para desenvolvernos en esta área, para que usted pueda trabajar algún circuito, incluso hacer algún empalme, manipular el cableado domiciliar o de algún equipo electrónico, usted debe contar con las herramientas adecuadas. Y para ello vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Digo algunos porque son tantas las herramientas que se pueden utilizar en esta área que sí llevaríamos mucho tiempo el estar mencionando cada una de ellas, pero entre las más importantes y las más utilizadas tenemos, por ejemplo, la pinza alicate, que es un estilo de pinza muy utilizada por los electricistas para doblar, sujetar o cortar cables. Usted seguramente ya las conoce, ¿verdad? Y a lo mejor tiene alguna eh, en su casa. Es muy similar a la de un alicate, su función, ya que permite el agarre de los cables, pero en este caso esta pinza tiene la punta muy fina para llegar a lugares en los cuales no contamos con mucho espacio. Dice que también podemos sujetar los cables y cortar cables, ya que también trae la misma función para que podamos cortar cualquier tipo de cable que estemos trabajando. Muy importante también son los destornilladores o desarmadores, como comúnmente los conocemos, ¿verdad? Que sirven para apretar y aflojar tornillos. Hay varios tipos dependiendo el tornillo que se debe aflojar. Pueden ser de estrella o Phillips, como también se les conocen, planos, redondos, con ranura, entre otros. Encontramos varios tipos de desarmadores e incluso algunos que tienen la punta con cierto tipo de magnetismo que nos ayudan a recoger algún tornillo o que se sujete más fácil para nosotros poder introducirlo en su lugar. Hay de varios tipos y obviamente el electricista debe contar mínimo con unos 3, 4 destornilladores para poder trabajar, de distintos tamaños, ya que podemos encontrar en cajas de tomacorrientes o interruptores
tornillos que son muy finos y muy delgados, ¿verdad? Y podemos encontrar también en cajas eléctricas más grandes, como en las cajas de registro, eh, por ejemplo, tornillos que son muy grandes. Entonces, el electricista debe contar con distintos tipos y tamaños de destornilladores. Tenemos el buscapolo. Dice que esta herramienta sirve para confirmar si un cable tiene o no corriente eléctrica. Muchas veces se anexa a la parte posterior de destornilladores, pero puede ser una herramienta muy útil. Y por supuesto que cualquier electricista debe de contar con un buscapolo. Aparte que es muy económico y fácil de encontrar en cualquier ferretería, nosotros debemos de tenerlo a la mano porque es muy práctico. Por ejemplo, usted va a trabajar algún tipo de circuito en un hogar y usted no sabe, por ejemplo, cuál de los conductores es el que lleva la corriente eléctrica. Obviamente nosotros lo necesitamos saber, puesto para que podamos trabajar con mucho más cuidado. También podemos probar algún tomacorriente, si tiene carga eléctrica o no. Entonces lo que se hace es introducir la punta del destornillador, ¿sí? Porque se parece, es prácticamente un destornillador, ¿verdad? A donde se quiere probar si hay corriente, y en el otro lado, sí, en esta otra punta del lado rojo tiene un pedacito de metal también, a lo cual nosotros podemos colocar nuestro dedo para que si se enciende una luz que trae internamente, eso nos va a indicar que hay corriente eléctrica. Entonces nosotros vamos a saber, obviamente, que tenemos que trabajar con más cuidado, o si está funcionando o no el circuito que nosotros estamos manipulando, ¿verdad? Pero es muy útil y muy práctico para que podamos trabajar el buscapolo, ¿sí? Obviamente para buscar el polo que trae la corriente. Si no enciende en este caso, obviamente o no hay corriente o es el polo negativo al cual nosotros estamos probando. También tenemos lo que es la linterna. Generalmente los electricistas trabajan sin electricidad y por lo tanto sin luz, por lo que es imprescindible una linterna a la hora de realizar el trabajo, puesto que aunque estemos trabajando de días, a veces hay lugares a los cuales, por ejemplo, a las cajas donde queremos alcanzar alguna punta de algún cable y todo es muy oscuro, entonces nosotros tenemos que tener una linterna a la mano. Obviamente si estamos trabajando ya muy tarde y no tenemos corriente eléctrica, no tenemos luz, entonces obviamente la linterna es indispensable para que podamos trabajar en lugares en donde haya muy poca luz. Tenemos los pelacables. Dice, las pinzas pelacables se utilizan para extraer el aislamiento que tienen los cables para ser protegidos. Son obviamente pinzas especiales, ¿verdad? Ya que nos permiten con facilidad, usted solo pone la punta del alambre allí al frente de la pinza y obviamente la pinza va a retirar solamente el aislante, no va a cortar el cable, es muy práctico. Pero también podemos utilizar una cuchilla, obviamente, ¿verdad? De electricista para pelar los cables. Cualquiera de los dos eh, con que podamos contar, pues va a ser importante para hacer cualquier instalación, ya que obviamente para hacer empalmes, colocar algún tomacorriente o algún interruptor, alguna plafonera, debemos de pelar los cables para instalar el circuito y por lo que es muy importante, ¿verdad? Para poder trabajar. Tenemos también la guía pasacables, que son guías que facilitan el trabajo a la hora de instalar nuevos cables a través de una pared. Cuando se hacen instalaciones domiciliares, ¿sí? En donde obviamente ya con anterioridad ya se han instalado el poliducto, las cajas de registro, cajas rectangulares, cajas para las plafoneras. Obviamente allí es donde el electricista introduce el alambre, ¿verdad? Introduce los cables. Pero antes de hacer esto, es importante contar con una guía pasacables, ¿verdad? Ya que la guía
obviamente será introducida desde un punto a un punto B, ¿sí? Desde que, por ejemplo, vayamos a instalar un tomacorriente, ¿verdad? Y usted introduzca en la caja del tomacorriente hasta donde vaya a dar la conexión de donde vamos a traer la corriente eléctrica para este tomacorriente. Entonces se introduce la guía, ya que la guía esté en el entubado. Se colocan todos los cables de la punta de la guía y se jalan, obviamente, ya para que todos los cables vayan entrando al poliducto o tubo que nosotros necesitemos introducir los cables. Tenemos también lo que es el multímetro, que es una herramienta que se utiliza para medir magnitudes eléctricas, como la intensidad y la corriente, el voltaje, resistencia y capacidades, ¿verdad? Obviamente nosotros a veces necesitamos saber con qué tipo de voltaje estamos trabajando o qué tipo de corriente se está consumiendo en algún aparato, y para ello es indispensable contar con un multímetro, ¿verdad? Ya que él nos va a dar la lectura de cuánto de corriente está pasando por un cable, qué voltaje estamos trabajando, qué resistencia tenemos en el circuito y todo ello, ¿verdad? Nosotros ya más o menos conocemos lo que es el voltaje, la intensidad y la resistencia. Y también tenemos lo que es un detector de tensión. Es una herramienta utilizada para confirmar que, por ejemplo, en los enchufles hay tensión o diferencia de potencial similar al que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Que es el buscapolos, solo que este funciona de forma inalámbrica. Basta con colocar la punta cerca del tomacorriente o del circuito y este va a encender una luz y hacer un ruido indicando que hay corriente en el circuito. Muy indispensable y muy utilizado también. Para ir cerrando, vamos a mencionar la cinta aislante, ¿verdad? Que todos la conocemos. Es muy barata, muy fácil de conseguir en cualquier ferretería, pero a la hora de pelar cables o tener un cable mal aislado, nosotros debemos de saber que tenemos que utilizar la cinta para aislar eléctricamente los cables y brindar seguridad a las personas que manipulan estos cables, ¿verdad? Obviamente el aislante tiene que ir en cualquier tipo de circuitos. Características de las herramientas de electricidad. Las herramientas deben tener características muy importantes para que el trabajo pueda realizarse eficientemente y que las personas no corran riesgos. Esto es muy importante, ¿verdad? Estas deben ser aislantes. Es muy importante que las herramientas utilizadas para trabajos de electricidad cumplan con esta condición, ya que en el caso contrario, a trabajar con cables que contengan electricidad, esta puede provocar un accidente en la persona que la manipula. Por ejemplo, si estamos hablando de una pinza o un alicate, este debe ser aislado del lado de los mangos de donde voy a utilizarla o voy a sujetar el alicate, ya que si, como menciona acá, hay corriente en el circuito y no está aislado apropiadamente, puedo sufrir yo una descarga eléctrica. Por eso es muy importante trabajar con materiales o con herramientas de muy buena calidad. Cuidados al manipular herramientas para la electricidad. Si bien, como mencionamos anteriormente, las herramientas deben ser aislantes eléctricas, es importante tener ciertos cuidados para reducir el mínimo de riesgo de recibir algún choque eléctrico o descarga eléctrica, ¿verdad? En primer lugar, se debe de verificar siempre que los cables con los que se trabajan no contengan corriente eléctrica. Obviamente, si se va a hacer una instalación, es mejor ir a la caja de flipones, bajar los flipones y que no haya corriente en toda la casa o en el circuito que se va a trabajar, ya que esto nos va a brindar una mayor confianza y saber de que no trabajamos con corriente eléctrica. En ocasiones esto no puede suceder, ya que no podemos cortar la corriente debido a que alguna máquina, algún aparato tiene que estar funcionando ininterrumpidamente
por lo que nosotros entonces debemos de tener mucho más cuidado y saber qué herramientas utilizar. Mantener las herramientas para electricidad siempre limpias y guardadas en lugares secos. Es importante guardarlas bien y tenerlas en lugares accesibles y al final utilizar herramientas de buena calidad. Como les mencionaba, entre mejor calidad, mejor herramienta. Así que espero hayan aprendido algo el día de hoy y puedan tomar nota y tener su hoja a la mano y hacer su tarea. Así que gracias por su atención. Espero que nos veamos o que podamos compartir una nueva clase más adelante. Muchas gracias.